Vamos a estar hablando de otros temas, la tensión de hecho que existe entre la democracia cristiana y también el Frente Amplio. Esto es producto del pacto de gobernabilidad de la Cámara de Diputados. El Frente Amplio de hecho está molesto por los respaldos que la DC ha otorgado a proyectos de ley presentados por el Ejecutivo. Para conversar sobre este tema nos acompaña el diputado del Partido Humanista, Tomás Hirsch. Diputado, gracias por acompañarnos, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos con ese tema, pero antes, brevemente, aprovechando lo que estábamos viendo en la sede del Congreso Nacional en Santiago, ¿qué le parece que la comisión investigadora del caso Catrillanca oficie al presidente Piñera con respecto a entregar más información de lo que sucedió? Me parece una muy buena decisión, porque en este caso ha habido tanta mentira, tantas versiones que después hay que cambiarla. Un intendente, un ministro del Interior, un general director de Carabineros, los generales de zona, todos han dado versiones que luego evidentemente no son así. Cuestiones que se cambian, cámaras que no están, que después aparecen. Entonces aquí necesitamos que la máxima autoridad del país efectivamente explique y responda respecto de qué se sabía en el gobierno, qué es lo que no se sabía, cuáles fueron las instrucciones, por qué se actuó de la manera que se actuó, cómo es la cosa con respecto a este comando jungla que estaba ahí en la Araucanía. Así que creo que realmente esto puede ayudar a esclarecer un caso que realmente ha conmovido a todo el país. Claro, una solicitud, por supuesto, que va a generar mucha noticia, pero lo que sí está generando bastante tensión es en los dos frentes, Frente Amplio, la ex nueva mayoría, pero por sobre todo la democracia cristiana. De hecho, quiero tomar, y ahí comienza un poco esta conversación, las palabras de Fuad Chahín, presidente del falangismo. ¿Tenemos las declaraciones? Vamos a escucharla a ver. Los compromisos son para cumplirlos y por lo tanto, en primer lugar, descartamos cualquier conversación o acuerdo con la derecha porque nosotros alcanzamos un acuerdo administrativo y creo que es fundamental que nosotros demos lecciones en esto. Estamos totalmente disponibles para perder la presidencia de la Cámara o cualquier cargo, pero creo que si queremos recuperar la confianza de la gente en la política y en las instituciones, tenemos que partir porque demos una señal de que los compromisos se cumplen, de que la palabra vale. ¿Quiénes hace un año, revise la prensa, exigían de que este acuerdo no fuera político, que ellos de alguna manera no se querían contaminar a un acuerdo político con lo que fue la nueva mayoría y exigieron que fuera meramente administrativo para la gobernabilidad? Fue el Frente Amplio, fueron ellos. Si es que hoy día están arrepentidos de lo que hicieron hace un año, si es que hoy día creen que eso fue un error, y por lo tanto quieren desconocer ese acuerdo, es un problema del Frente Amplio, no es un problema de la democracia cristiana. A ver, escuchábamos al presidente de la ADC, diputado Hirsch, es un problema del Frente Amplio, no de nosotros. De hecho, fue más allá y dijo, el Frente Amplio no es confiable. Le hago la pregunta al revés. ¿Es la democracia cristiana confiable para el Frente Amplio? Yo hubiera esperado un poco más de autocrítica, una revisión de lo que ha pasado este año. Nosotros hemos tenido mucha paciencia, hemos estado todo el año esperando a ver si las votaciones de la democracia cristiana se condicen con ser un partido de oposición. El acuerdo firmado a comienzos de año fue un acuerdo administrativo de gobernabilidad de la Cámara que evidentemente tiene un sentido político. Resguardar la mayoría que tiene el Congreso de la oposición. Por eso uno lo firma, porque si no lo podríamos haber firmado con Renovación Nacional, con la UDI o con Evópolis. No, pues lo firmamos con los partidos de la oposición. Ahora bien, este año, las votaciones que se han sucedido durante este año, a nosotros nos han llevado a la convicción, y hay que reconocerlo, que no hay una mayoría opositora real en el Congreso. Y es duro decirlo y es triste, pero es así. En más de 27 proyectos emblemáticos durante el año, la democracia cristiana, o parte de ella, y el Partido Radical han votado alineados con el gobierno. Por supuesto que hay muchos proyectos en que votamos todos unánimemente. Yo le escuché a algunos decir, miren las votaciones. Claro, hay monumentos, hay cambios. Pero ahí entra un poco la duda también, diputado, cuando se dice el trabajo legislativo que se genera en el Congreso. ¿La oposición tiene que votar siempre en contra de los proyectos del gobierno? No, de ninguna manera. Hay muchos proyectos que lo hemos votado en unanimidad. Es bueno que la ciudadanía sepa que son muchos los proyectos, tanto en comisiones como en la sala. El cambio de nombre Isla de Pascua por Rapa Nui, en fin, proyectos relacionados con la niñez, con el adulto mayor, con los derechos de la mujer, con el término de la violencia intrafamiliar, etcétera. Son muchos. Sin embargo, hay cuestiones que son emblemáticas. Cuando tú tienes acuerdo y los vas conversando antes en comisiones y luego en la sala, su jefe de bancada de la democracia cristiana no logra alinearlos, y ni hablar de los radicales que nunca estuvieron alineados en todo el año, tú dices, bueno, ¿qué significado tiene entonces este pacto de oposición? ¿Qué profundidad tiene? ¿Qué densidad tiene? ¿Solamente para tener un par de cargos en la mesa, en las presidencias de las comisiones, para tener acá una, ¿cómo las llaman?, charretera? Nosotros no llegamos al Congreso para eso. No llegamos, de verdad te lo digo, al Congreso para tener uno u otro cargo. Llegamos para impugnar un modelo. Esos puntos, y esa impugnación los críticos de Frente Amplio, dicen que el Frente Amplio finalmente no está haciendo una oposición
constructiva, como se dijo y siempre se dice al comienzo de un nuevo gobierno. Es decir, de ser fiscalizador, pero al mismo tiempo de ser constructivo en lo que es el desarrollo legislativo y que finalmente son las normas que se aplican a todo el país. El que dice eso, y con todo respeto, no ha estudiado las votaciones que hemos tenido desde marzo hasta ahora. Si no me equivoco, 129 sesiones o algo por el estilo. En la gran mayoría, en muchísimos los proyectos hemos votado junto con el resto de la oposición y con el gobierno. Hemos discutido las indicaciones, hemos presentado indicaciones. Estamos haciendo un trabajo bien serio. Estamos participando en las comisiones investigadoras, hemos citado sesiones especiales, estamos oficiando permanentemente al gobierno. Estamos haciendo un trabajo responsable. Y en los proyectos de ley, todos los hemos estudiado en su mérito. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando uno mira el proyecto Portonazo, cuando uno mira los TLC, cuando uno mira el último proyecto, el de inmigrantes, cuando uno mira el aula segura, como le quisieron llamar, cuando uno mira muchos proyectos que son emblemáticos y que como oposición queremos aportar justamente con indicaciones, y la Democracia Cristiana y el Partido Radical finalmente votan alineados con el gobierno, profundizando una línea que propone el gobierno, evidentemente que uno va sintiendo una decepción. Y te voy a decir lo siguiente: nosotros queremos de una vez por todas que se haga política transparente, que no se haga la política a puertas cerradas de cúpula. Lamentablemente ese estilo prevalece todavía en el Congreso. Y nosotros creemos que es bueno que la ciudadanía sepa, mire, acá no está la oposición votando en conjunto para presentar sus indicaciones. En el caso de inmigración fue terrible lo que pasó, te digo de verdad. Nos pone en los peores lugares mundiales, junto con la no firma en Marrakech. Acá se han retrocedido en los derechos de los niños, en los derechos de los pueblos originarios que viven en zonas fronterizas, en los derechos de las personas que piden refugio en nuestro país, en los derechos de los inmigrantes, porque genera diferencias brutales entre aquel que tiene recursos y el que no los tiene. Y la Democracia Cristiana apoya todo eso. Vamos a ese punto. Y recuerdo yo que justamente con la llegada de la segunda administración del presidente Piñera y ya la cosa más política conceptual, digamos, nueva mayoría, ex nueva mayoría, justamente uno recordaba que la Democracia Cristiana, muchos decían, se está derechizando. Eso a comienzos del año 2018. ¿Cree usted que efectivamente se da eso, se dio eso? Yo creo que una parte de la democracia cristiana, se está derechizando. ¿Pero qué parte? La que finalmente tiene, esto que está de moda de las dos almas, las tres almas. En la decisión política y en el voto que tiene su parlamentarios. Por supuesto, lamentablemente dentro de la democracia cristiana no ha habido la capacidad de alinear su votación. El jefe de bancada dice una cosa y después hay diputados o diputadas que votan de otra manera. Y eso termina generándole mayorías permanentemente al gobierno. Entonces te quiero decir lo siguiente. Nosotros estamos de acuerdo con que hay un pacto de oposición, pero definamos quiénes son de oposición. Cuando tú tienes un partido, dos partidos, que se alinean, uno completo y el otro en parte, con el gobierno, bueno, tienen todo el derecho a hacerlo, ¿eh? Yo te lo digo de aquí a las cámaras, tienen todo el derecho a hacerlo. Nosotros respetamos la decisión que cada partido tome, pero no me digan que son de oposición, no me digan que están alineados con un trabajo conjunto que estamos realizando. Entonces, la pregunta que queda al final, Nicolás, es ¿cuál es el sentido? ¿Solamente para tener cargo? No, no llegamos para eso. No es eso lo que la ciudadanía espera de nosotros. La ciudadanía también esperaría de que con miras a las elecciones, ahí justamente los pactos empiezan a funcionar, porque hay una mirada para ocupar puestos en el... Correcto, pero la ciudadanía, ya que estamos hablando de... Y ustedes han sido muy críticos, de hecho, hoy día cumplieron 2 años, de hecho, sí. Lo que ha sido el Frente Amplio ha sido muy crítico de justamente los pactos electorales por sobre los pactos país. Exacto, tal cual. Nosotros no estamos de acuerdo con que aquí simplemente hay que hacer una suma de siglas y hacer un cálculo matemático y decir de este modo ganamos. Ojo, que a veces de este modo perdemos. Si la gente ve que se juntan peras con manzana y que no hay un proyecto común, evidentemente eso es castigado. Lo fundamental acá es construir un proyecto común, un proyecto que tiene que ver con ciertas transformaciones que la ciudadanía está esperando. Mira, este año vienen temas... No existe en este momento, pues. ¿Y cómo se puede conformar? ¿Qué es lo que se espera de la democracia cristiana en términos de, y el Partido Radical en términos de reforma tributaria? ¿Qué es lo que se espera en términos de la reforma del sistema previsional? ¿Qué es lo que se espera en términos de los grandes proyectos o los más emblemáticos que se nos vienen en los próximos años? Entonces uno empieza a tener la duda, que te digan, mira, vamos a votar de determinada manera, cuando después en la sala eso no sucede. No solo en la sala, también en las comisiones muchas veces se repite esta situación. Entonces, yo insisto, en el Frente Amplio creemos que la democracia cristiana está en su derecho de votar como lo estimen más adecuado, pero que no nos digan entonces que esto es una oposición al gobierno. Hay posturas que están alineadas con el gobierno y hay otras posturas que queremos construir alternativas. Nosotros de ninguna manera, y lo quiero volver a enfatizar, pretendemos ser una oposición que niegue la sal y el agua. Mira, yo estoy en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Hemos trabajado en conjunto y muy bien para aprobar el nuevo organismo de protección a la niñez. Y ahora vamos a empezar a trabajar en el otro organismo en que se separa el Sename. Como ese proyecto hemos aprobado más de 20.
vamos buscando los acuerdos, pero cuando tenemos un acuerdo de oposición, que vamos a votar ciertas indicaciones de cierta manera en la sala y eso no se cumple, uno dice, bueno, acá hay algo que está fallando. Entonces nosotros no estamos rompiendo nada y creo que eso es importante que la gente lo sepa y así me lo han manifestado mucho. Lamentablemente nos encontramos nuevamente con una democracia cristiana que termina alineándose con la derecha y ojo, aquí históricamente le ha ido re mal a la democracia cristiana cuando se junta con la derecha, entonces... Nada, es una reflexión que ellos deberían hacer, que uno no puede meterse tampoco. Ahora, aquí lo complejo es que no solamente la democracia cristiana, usted lo bien dijo, el Partido Radical también sí. Han sido muy críticos y de hecho la semana pasada el diputado Pepe Out fue muy vehemente en términos de analizar lo que era el actuar de un diputado del Frente Amplio, en este caso Florcita Motúa, pero finalmente englobando lo que es el actuar. De hecho fue crítico en términos de que ustedes llegaron con una visión que finalmente terminó siendo la misma de lo que ha sido la política que han criticado constantemente. Yo creo que al revés. Yo creo que lo que él critica es que tengamos un nuevo estilo en el cual mantenemos la coherencia por sobre el cálculo y el oportunismo político. Porque yo entiendo que Pepe Out dice que Florcita Motúa no sabe votar. Que no revisa los proyectos de ley antes de votar y no sabe lo que está votando. O sea, Pepe Out sí sabe lo que está votando. O sea, a contrario censo. Uno entendería que todos los parlamentarios tienen que saber lo que están votando. Y yo entiendo que él fue uno de los que votó también por la ley corrupta de pesca, pero puedo estar equivocado y en ese caso, por supuesto, que él me puede rectificar. Entiendo que fue uno de los que la votó. Entiendo que ha votado una serie de proyectos que nos convierten en uno de los países con peores derechos para los migrantes. Entiendo que apoyó el salario mínimo, que la verdad es que creo que a cualquier chileno le da vergüenza que tengamos ese nivel. Entonces, sí, efectivamente, creo que tiene muy claro cómo vota, pero vota muy distinto a lo que nosotros creemos que es fortalecer los derechos políticos, sociales y democráticos en nuestro país. Hablan ahí de la experiencia y sonó muchísimo durante el 2018. Un Frente Amplio que llega con una representación importante en la Cámara de Diputados, también importante en el Senado, hay que decirlo, pero que de alguna manera varios históricos, digamos, de la oposición, también del oficialismo, pero enfoquémonos en la oposición, ex nueva mayoría, hablaban de la poca experiencia, de alguna manera de tratar de cambiar todo, pero finalmente no cambiar nada. Bueno, pero si por otro lado tú tienes parlamentarios que llevan 30 años y no cambian nada, también uno se pregunta de qué les sirve tanta experiencia. Al revés, que están ahí apernados, ¿no es cierto?, atornillados a las sillas desde hace tanto tiempo. De hecho, por lo mismo nosotros creemos que no puede seguir habiendo reelección indefinida. Nos parece que es bastante impresentable y antiestético. Ahora bien, yo tengo una evaluación muy diferente de lo que ha sido el Frente Amplio en estos meses. Hemos trabajado intensamente. Es verdad que se llegó al comienzo con lo que significa la entrada de 17 parlamentarios nuevos, pero ojo, aquí se ha ido afiatando un equipo de trabajo que está inserto en todas las comisiones, que está presentando proyectos de ley, que participa con indicaciones para ir mejorando esos proyectos de ley, que está en las comisiones investigadoras aportando y presidiendo varias de ellas, que participa de las sesiones especiales, que ha trabajado oficiando al gobierno permanentemente, que además están insertos en sus territorios. Yo creo que se ha notado un nuevo estilo de hacer política y lo reconoce mucha gente que está también en el Congreso desde hace tiempo, incluidos muchos funcionarios, también en una nueva forma de hacer política. Es verdad que en los medios sale mucho más que la polera, que la visita, porque está bien, yo entiendo, eso tiene rating. Pero se genera desde el Congreso y los parlamentarios, no lo generamos nosotros. No, yo sé, no estoy criticando a los medios, estoy diciendo que es lo que tiende a aparecer. Pero hay mucho trabajo que se está realizando. Yo veo, fíjate, al comienzo es verdad que los parlamentarios y parlamentarias de Frente Amplio querían cada uno aparecer y había como un tropismo estar ahí presente. Pero con el tiempo, ya desde julio, agosto en adelante, te diría yo, se fue cada uno insertando en sus temas y hay un trabajo muy, muy intenso. Yo reviso en este momento mientras te hablo y cada una y cada uno está muy concentrado en sus tareas. La verdad es que yo lo valoro muchísimo. Creo que el Frente Amplio está trabajando muy bien. Simultáneamente ahí, no soy de los autoflagelantes que dicen, mira, qué terrible que soy. Para nada. Es menos visible lo que te digo. Es menos visible, pero se refleja si lo mira en el trabajo parlamentario del año. Diputado Hertz, me queda un segundo, no quiero dejar pasar un tema también que lo ha tenido bastante ocupado, que es la pronta inauguración de la línea 3 del metro, el día de mañana. De hecho, usted representa a una serie de vecinos, por la comuna que usted representa también, con este recurso de protección y orden de no innovar, para que un tramo de la línea del metro no se inaugure. Sí, y tiene que ver un poco con lo mismo que hablábamos, con un modo de trabajar desde la Diputación al servicio de la ciudadanía. Todos en La Reina queremos que llegue el metro. Es lo primero que hay que decir y despejar. Nos parece bueno porque descongestiona, descontamina, facilita la conectividad a La Reina. La verdad es que estamos todos felices. Pero eso no puede ser a costa de la vida de los vecinos. Hay más de 100 familias que están viendo afectada su calidad de vida en forma dramática, con vibraciones tremendas desde las 5, 5 y media de la mañana, que ya se han visto ahora con las pruebas que está haciendo el metro, con ruidos molestos e incluso con situaciones de daño estructural o de grietas en algunas de las casas. Hay mucho adulto mayor que vive ahí y que evidentemente esto le está afectando fuertemente su vida.
vida. Nos reunimos con el presidente del directorio del metro. Él reconoció totalmente el problema. Él dijo, este problema es real, existe y lo estamos estudiando y probablemente en 10 meses tengamos solución. 10 meses ustedes dicen es mucho. No, es que es mucho, ¿sabes por qué? Porque en la línea 6 ya tuvieron estos problemas y ya saben cuáles son algunas de las raíces del problema. Te lo digo rápidamente. Las ruedas no son milimétricamente una circunferencia. Tienen pequeños grados de ovalado y eso tienen que pulirlo adecuadamente. Deberían haberlo hecho en las ruedas de la línea 3 antes de la inauguración. Los rieles no son 100% milimétricamente rectos, planos. Eso deberían haberlo hecho antes. Hay posibles napas de agua. Deberían haberla estudiado antes. Tiene buenos ingenieros el metro. Es una empresa de gran calidad. Tiene capacidad de gestión. Tiene capacidad de ingeniería. Pero aquí entonces, lo que uno espera... Siendo bien concreto, negligencia, seriedad, un apuro por finalmente inaugurar un proyecto emblemático de lo que es el Estado, más bien no solamente un gobierno como el metro. Yo diría como en la PSU todas las anteriores. Ya. Lamentablemente creo que aquí se dieron muchos factores que no debieran haber ocurrido. Esto lo debieran haber ellos detectado y corregido antes de la inauguración. O bien, en este momento, con alguna medida paliativa por lo menos. Por ejemplo, como yo lo he visto en otros países, transitando entre esas dos estaciones muy lentamente de tal modo de no generar las vibraciones. Nosotros estamos pidiendo la orden de no innovar para ese tramo, quiero ser muy claro. No es solamente la línea, la línea completa. Bienvenida a la línea completa, por supuesto, pero en ese tramo estamos planteando la orden de no innovar hasta tanto Metro no resuelva este problema que, te digo, afecta la vida de cientos de personas, muchos de ellos adultos mayores, niños, que a las 5:30 de la mañana se despiertan y cada 2 minutos, 2 minutos y medio están sintiendo que vibra todo en su casa. Eso no es posible, nos merecemos algo mejor. Metro es una gran empresa y esperamos una respuesta. Diputado Tomás Hirsch, nuevamente muchísimas gracias por la gentileza y los distintos temas, por supuesto, que estamos abordando. Muchas gracias a ti. Que le vaya muy bien.